¿Qué vas a merendar? Contame. Voy a merendar un pomelo, frutos secos, ¿Vas a comer 5? Cin- ¿Estás seguro? 5 chocoarroz con Mendy Cream. Es principios de julio y el periodista argentino Juan Elman está hablando con Mateo Aronou, de 21 años. La que interrumpe sorprendida por lo mucho que va a comer Mateo es su mamá. Están en la cocina de su casa. Su papá también está ahí. Vos viste la merienda, ¿no? Que se prepara, nene. Sí, pero va a tener... Le está tomando el pelo. Dice, ¿viste la merienda que se prepara el nene? Es lunes por la tarde en el barrio La Paternal en Buenos Aires, una zona de clase media de la capital. Y en esta casa pasa lo mismo que en muchas otras en Argentina antes de las elecciones del domingo 22 de octubre. Conviven posibles votantes de Javier Milei y los del actual gobierno. Creo que ejemplifica la tensión que hay en varias familias respecto a lo que van a ser las próximas elecciones presidenciales. Es una merienda mileyista, le digo yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de colores y acá hay futuro. Javier Milei ha dejado de ser un dato en la política argentina. Milei, números muy altos en términos de imagen y también de intención de voto. Y fíjate el resultado que sacó en las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Fue el candidato más votado con un 30% de los votos. Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país. Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Studios. Soy Silvia Viñas. Y yo soy Eliezer Budasó. El horizonte que separa a los votantes menores de 25 años de la generación de sus padres ha sido clave para el ascenso del candidato ultraderechista Javier Milei. Hoy, ¿por qué el conflicto generacional frente a las elecciones argentinas habla de una crisis más profunda? ¿Y cómo logró Milei convencer a tantos jóvenes de que es la única alternativa posible? Es 6 de octubre de 2023. Como periodista, Juan se ha especializado en política internacional y desde hace varios años investiga sobre movimientos de extrema derecha en países como Estados Unidos, Brasil. Digamos, países muy distintos entre sí, donde aparecen líderes muy parecidos, ¿no? En Argentina me había concentrado más que nada en el movimiento juvenil y ya en los últimos años parecía claro de que algo de lo que estaba pasando afuera, lo que estábamos viendo, había llegado acá, inclusive desbordando la esfera digital. Juan dice que no le sorprendió la llegada de la ultraderecha argentina, pero reconoce que se tardó en ver a Milei como la encarnación de ese fenómeno. En parte porque sus seguidores no creían al principio de que él fuese a ser exitoso acá. Entonces sí fue más bien una sorpresa ver cómo Milei ocupó tan rápido y tan certeramente ese espacio y se transformó hoy, sin dudas, en la única figura capaz de encarnar ese movimiento en Argentina. Y también empezó a ver el fenómeno de cerca. Hace unos meses se enteró de algo que estaba pasando en la casa de su primo mayor, Diego. Él es el papá de Mateo, a quien escuchamos al principio del episodio. Me enteré que había aparecido en el seno de la familia una suerte de conflicto por el hecho de que dos de los hijos de Diego, uno de 17, Benicio, y Mateo, de 21, manifestaban intenciones de votar por Milei, o al menos se sentían atraídos por su discurso. Y para Diego, que es un tradicional votante del kirchnerismo, como se conoce este movimiento político asociado con Néstor y Cristina Kirchner, bueno, Diego no lo podía creer, ¿no? Juan entrevistó a Diego y a Mateo, el mayor de sus hijos, por primera vez en julio. Habló con ellos por separado y luego juntos, un mes antes de las elecciones primarias, que fueron el 13 de agosto. A esas elecciones se las conoce como PASO, una sigla que significa primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Los candidatos que ganan en las PASO y los partidos que superan el 1,5% de los votos son los que pueden presentarse en las elecciones generales del 22 de octubre.
Para ese momento no se sabía si el voto por Milei sería algo anecdótico o siquiera significativo, pero ya se intuía el arrastre que empezaba a tener entre los jóvenes, algo que, como decíamos al principio, se ve en la familia de Diego. Ahora, creo que esto también refleja una suerte de conflicto generacional, porque hay hoy muchos jóvenes en Argentina, menores de 30 años, que votan a Milei, y para el kirchnerismo, que solía tener la mayoría de apoyo en esa franja, es algo, difícil de procesar. Y Juan dice que Diego es un típico votante kirchnerista. Diego tiene 55 años, vive en un barrio de clase media en la ciudad de Buenos Aires. Soy abogado, pero comercializo zapatos. Se dedicó casi toda su vida a un negocio de zapatos. Tuve 4 locales, ahora no tengo ninguno y vendo por Instagram. Pasó un muy mal momento económico con la crisis del 2001, como mucha gente aquí, y después pudo recomponerse a partir del gobierno de Néstor Kirchner en 2003. Y es por lo demás un muy ávido consumidor de noticias. Mi grupo de más cercanos amigos, que somos como 8 o 10, son todos peronistas. Pero sobre todo kirchneristas. Un movimiento político que podría ser definido de manera muy, muy general, como la versión más progresista del peronismo. Bueno, él dice que básicamente si eras un empresario vinculado al ámbito textil, como en su caso, medio que te convenía ser kirchnerista, ¿no? Porque nos compraron un montón de calzado, la gente tenía un montón de posibilidades de consumo. En el marco de un gobierno que apostó mucho en su momento por la industria nacional. Para Diego, los gobiernos de turno no han sido el único factor, pero sí han influido mucho en los vaivenes de su negocio. Y dice que con el peronismo y el kirchnerismo es cuando mejor ha estado económicamente. Mateo trabaja con su papá en el negocio, pero no tiene la misma impresión que él. A ver, ante todo, a Mateo no le interesa tanto la política como su papá. O sea, su pasión está más bien dada por jugar al fútbol. Lo cierto es que en los últimos años él dice que se fue alejando también de las ideas de su papá. A mí me llama la atención porque ellos económicamente reciben todo de mí y todo lo que les doy, ellos saben que es fruto de una pyme. Sí. Y que la pyme empezó con el gobierno peronista, con el kirchnerismo. Cuando Diego trata de presentarle los hechos a Mateo, queda claro que tampoco coinciden en cómo salieron las cosas para ellos. Y ustedes vieron todo el crecimiento que tuvo la pyme y cómo estaban ustedes, que estaban cada vez mejor, y ven que en momentos de gobiernos como el macrismo, gobiernos de derecha, donde se abre la importación, donde... la importación. Pero es así, Mateo. Pero no somos Nike, no somos Coso que nos jugó en contra eso. 4 locales los empezaste a cerrar antes del 2015. Y ahí no estaba Macri, estaba Cristina y la importación estaba cerrada. Entonces, no es importación. Recordemos que Juan habló con Diego y Mateo en julio, antes de las elecciones primarias. A medida que las elecciones se acercaban y sobre todo a raíz de comentarios de Mateo y de su otro hijo, Benicio, que es más chico, que hablan a favor de Milei, llevando videos o cosas que vieron en redes, Diego me dijo que comenzó a polemizar un poco más con ellos. A mí lo que me empezó a hacer ruido, cuando una vez, no sé si en chiste, en serio, vos y Beni me dijeron, no, Milei me parece un candidato interesante. Por todo lo que representa, no Milei, por todo lo que representa Milei. Creo que un poco se enojó con ellos, pero también me reconoció que hasta le da vergüenza. Me da vergüenza y no lo puedo aceptar, no me entra. O sea, que era algo que él no contaba, por ejemplo, con sus amigos, ¿no? Esto de que sus hijos podían votar por Milei. Y él encontró una suerte de estrategia que es empezar a hablar más de política en la mesa. O sea, él se cuestionó cómo quizás en la familia no hablaba tanto de política como con sus amigos. Y ahora, justamente por estos comentarios de sus hijos, bueno, él está intentando discutir, conversar más sobre política. Diego se llegó a cuestionar la forma en que educó a sus hijos e incluso se lo dijo a Mateo en esta conversación. Yo te di las herramientas
para que vos puedas pensar libremente. Me la estoy cuestionando. Porque digo, quizás te tendría que haber inducido de otra ¿por qué manera. te vas a cuestionar darle libertad política? Porque no puedo social, creer que votes a un tipo como Milei o lo que representa Milei. No lo puedo creer. Y yo no puedo creer que votes a gente que sigue estando y sigue haciendo las mismas cosas. Y no quieras probar algo nuevo o ver algo nuevo, pero no Milei, el que sea. Pero salir del blanco, negro, negro, blanco, que es el pro y los K. Ya está eso. Estamos hace cuántos años así. 20 años ya casi. Juan, Mateo habla de probar algo nuevo. ¿De qué manera Milei representa ese cambio, eso nuevo? A ver, el principal atractivo de Milei hoy es que no proviene de ninguna de las dos coaliciones que dominaban la política argentina, al menos hasta hace un par de años. Juan se refiere a la coalición de centroizquierda peronista del actual presidente, Alberto Fernández. Hasta este año se llamaba el Frente de Todos y ahora se llama Unión por la Patria. La otra coalición dominante es la de oposición, Juntos por el Cambio, que es de centro-derecha y que gobernó entre 2015 y 2019 con Mauricio Macri. Milei lidera una coalición conservadora que se llama La Libertad Avanza. La fundó él mismo en el 2021, el año que se lanzó a diputado. O sea, Milei se convierte en diputado en 2021, es la primera experiencia política que él tiene, y desde entonces ha basado su discurso en una crítica muy frontal, muy agresiva a todo el sistema político y sobre todo a los políticos. Los políticos, dada su catadura moral, son subhumanos. A los que él engloba en esta etiqueta llamada casta, ¿no? Y mostrarle a la gente que esta casta política no es la solución, es el problema. Que es un concepto que ya había aparecido, por ejemplo, en España con Podemos en la izquierda, pero que en Argentina ahora lo toma Milei y propone este cambio bien radical, basado sobre todo en esta lucha que podría ser casi una venganza contra los políticos argentinos. Es decir, solo son unos corruptos de porquería. Se ha comparado a Milei con Bolsonaro, con Trump, pero ¿cómo lo describirías a alguien que no vive en Argentina? Milei es un economista libertario, identificado con la corriente austríaca. Una escuela de pensamiento económico que se opone a que el Estado regule el mercado de cualquier manera. Milei dice que decidió estudiar economía luego de la hiperinflación que afectó a Argentina en 1989, porque quería entender el fenómeno desde un punto de vista monetario y social. Se hizo conocido como panelista de televisión, más que nada hace unos años. Javier Milei, ¿cómo anda, Javi? Gracias por O venir. dame el Banco Central, que te destruye la tasa de inflación. Digo, ¿querés bajar la inflación? Dame el Banco Central. Tiran las cosas... En apariciones que solían terminar o con gritos o con Milei acusando de izquierdistas a sus interlocutores. Lo que está haciendo es jugar sucio para agarrar y tomar esta posición progre, que lo único que hace es favorecer a los delincuentes. Y ya en ese momento planteaba un discurso que para el mainstream argentino era bastante radical. Una institución que hacía nefasta en la historia de la Argentina fue el Banco Central. Desde su creación, digamos, nos mató con inflación. La inflación previa a la... Ahora, hay que entender también que en 2021, cuando él llega a diputado, llega aliado con sectores ultraconservadores que hoy están corporizados, si querés, en la figura de quien es la compañera de fórmula de Milei, que se llama Victoria Villarruel. Y hoy Milei, como decías vos, se identifica internacionalmente tanto con Donald Trump, Jair Bolsonaro o Santiago Abascal en España. ¿Cuáles son sus propuestas principales? A ver, la propuesta estrella de Milei es sin dudas la dolarización, ¿no? A la que Milei propone como una medida para frenar la alta inflación en Argentina. Algo que distintos economistas señalaron que es muy poco probable que ocurra en el corto plazo, porque se necesitaría una gran reserva de dólares que el país no tiene. Otra opción sería pedir el dinero prestado, pero es muy difícil que eso resulte con el nivel de endeudamiento que ya tiene Argentina. También en esa misma línea propone cerrar el Banco Central. Porque nosotros vamos a quemar el Banco Central. Acá es importante resaltar que solo 10 países no tienen banco central y ninguno supera los 5 millones de habitantes. Argentina tiene más de 45 millones.
La mayoría de estos países sin banco central también son paraísos fiscales o principados como Andorra y Mónaco. Otra propuesta de Milei es hacer una reforma estructural del Estado. Con muchos menos ministerios y mucha menos inversión pública, ¿no? Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. De los 18 ministerios que hay en Argentina, Milei quiere recortar más de la mitad y quedarse solo con 8. Y quiere concentrar el trabajo de los ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación en uno solo, que llamaría el Ministerio de Capital Humano. Milei también se ha posicionado en otros temas, por ejemplo en temas sociales, en contra de la legalización del aborto y también de la educación sexual integral. Sin embargo, en el último tiempo a Milei lo hemos escuchado hablar acerca de cómo sus reformas se dividen en 3 generaciones, es decir, que él no plantea realizar todo su programa en un eventual primer mandato. O sea, dice que va a priorizar, por ejemplo, la reforma del Estado, la reforma en materia fiscal y va a dejar otras para otras generaciones. Esto es importante porque surge la pregunta acerca de si la dolarización se va a hacer en este primer mandato, porque hay muchas voces que dicen que no es viable y que entonces Milei ya está pensando en cómo hacer para posponerla. Aún así, Milei ya plantó una semilla y sus ideas resuenan con cada vez más personas. Cuando Juana habló con Mateo por primera vez antes de las primarias, Mateo le dijo que no estaba seguro si iba a votar por Milei. Yo no sé si es como una presión medio que me hace como decir no lo votes, una presión social, familiar, o como ese prejuicio de que el chabón es medio nazi o medio tal. Pero aún así era claro que la estrategia de Milei estaba funcionando con Mateo. Milei es un candidato que lo ves en TikTok y te convence lo que dice. Hoy es factible dolarizar. A 3.20 vos podrías ya dolarizar. Por lo que habla, por cómo habla. Tenés 4 billones de pesos de base monetaria y 8 billones. Como que fundamenta lo que pasa en el país, porque no es un país que esté bien. Entonces el chabón dice esto de como, dame 4 años y esto cambia, no se vayan, vamos a poner todo dólares, chavo el peso, y como que los chabones dicen, ¿me entendés? Como que me está dando el mejor país del mundo. Yo creo que Milei es un candidato que en la juventud, sea la posición económica en la que estén, va por cualquiera, o sea, en el sentido del más pobre al que más plata tiene, hoy va con Milei, para mí. Mateo y los jóvenes de su edad son parte de una generación que nació en la Argentina posterior al corralito del 2001. Una crisis económica brutal con consecuencias que todavía impactan en el país. Entonces, vivimos a Néstor, vivimos a Cristina, vivimos a Macri y vivimos a Alberto. Y fueron 4 presidentes que hicieron lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Queremos ver a otra persona y ver nuevas cosas, por más de que salga mal. ¿Por qué? Porque no puede salir peor de lo que ya estamos. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, el pensamiento es ese un poco, como que no puede salir peor de lo que ya es esto. Jugátela. Después de la pausa, ¿cómo llegó Milei a ser tan conocido entre los jóvenes? ¿Y qué hizo para convencerlos de que era la única alternativa posible? Ya volvemos. En El Hilo valoramos el periodismo independiente y de calidad. Es por eso que en cada elemento de la creación de nuestro podcast hay una mirada periodística detrás. Esto incluye también a nuestras redes sociales. Allí, además de enterarte de cada nuevo episodio, encontrarás material extra para expandir la información, como explicadores, sonidos, videos e imágenes. También hay un espacio para la diversión y para que participes. Así que si ya nos sigues, muchas gracias. Y si no, te invitamos a que lo hagas. Estamos en Instagram, X y Threads como @elhilopodcast. Allí te leemos. Muchas gracias. Estamos de vuelta en El Hilo. Argentina vivió un resultado inesperado en las elecciones primarias. Los argentinos han sacudido en las urnas a las fuerzas políticas tradicionales. Javier Milei, aspirante del Frente La Libertad Avanza, fue el candidato más votado con más del 30% de los votos. Invito a los argentinos a sumarse a la revolución liberal, que va a hacer que en 35 años Argentina vuelva a ser una potencia mundial. Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo!
El domingo 13 de agosto fueron las primarias en Argentina, las PASO. Como les contamos en el segmento anterior, en esa votación, que es obligatoria, se decide quiénes serán los candidatos presidenciales. Se presentaron 27 candidatos y solo 5 pasaron a las elecciones generales del próximo 22 de octubre. El resultado de Milei fue una sorpresa porque fue el candidato más votado, pero también porque su coalición política, La Libertad Avanza, superó a las coaliciones tradicionales. En la previa, las encuestas predecían un tercer lugar para Milei, o en el mejor de los casos, segundo. No hay cifras del porcentaje de jóvenes que apoyaron a Milei en las primarias, pero los analistas creen que el voto de los hombres menores de 25 fue clave. La encuesta que mejor le dio, que mejor le pegó a Milei para las primarias, si vos veías esa encuesta segmentada por edad, ahí la franja de 16 a 30 a 29 daba que más del 40% votaba a Milei. Que el segmento joven se interese por Milei podría ser decisivo en estas elecciones. En Argentina se puede votar desde los 16 años y los jóvenes representan más de la cuarta parte del electorado, o sea, pueden mover la aguja. En las elecciones de 2019, buena parte de los jóvenes votaron por la coalición ganadora, la de Alberto Fernández. Hoy, ese apoyo no solo se ha diluido, sino que muchos de esos jóvenes están siendo captados por Milei. Y hay varios factores que se conjugan para que los más jóvenes se sientan atraídos por las propuestas de Milei. Esto lo hablé sobre todo con Melina Vázquez. Soy socióloga y soy investigadora del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, un organismo del Estado. Ella es una socióloga especializada en participación juvenil que pasó varios meses con jóvenes libertarios. En su investigación nota cómo la pandemia para muchos jóvenes argentinos, sobre todo varones, fue crucial, para esa militancia libertaria o de derecha que se empieza a organizar en redes sociales y que también comienza a salir a la calle, por esos años. Durante la pandemia me parece que se combinan dos factores fundamentales, que es la vuelta al kirchnerismo, la vuelta a través de la figura de Alberto Fernández, del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, y la cuarentena, la idea de que el kirchnerismo / el comunismo nos encierra, nos quiere controlar, que nos quiere en nuestras casas. Recordemos que durante la pandemia hubo varias manifestaciones contra el gobierno. Milei incluso participó en algunas. En esas protestas criticaban la cuarentena. Alegaban que era una de las más estrictas y largas en el mundo, aunque eso fue solo en Buenos Aires. También criticaban cómo las autoridades estaban manejando la crisis económica. Juan dice que el tema económico es un punto esencial para los votantes de Milei. Efectivamente, en un país que tiene más de 100 puntos de inflación anual y sobre todo por una juventud que solamente vio inflación alta, al menos desde que tiene memoria vital, sumado a una nula capacidad o perspectiva de adquirir una vivienda, y que ya tiene, si querés, un hartazgo no mayor, pero que al menos le tocó ver quizás un ciclo político especialmente negativo. También esos jóvenes están confluyendo a Milei, y lo que quiero decir con esto es que hay jóvenes que votan a Milei, inclusive mujeres, que lo votan solamente por la cuestión económica. Es decir, tenés chicos y chicas que defienden la legalización del aborto, hasta se pueden nombrar a sí mismos o a sí mismas feministas, y votan a Milei por razones económicas. Ahora, respecto al resultado de las primarias, que nos muestran además que la transversalidad del apoyo a Milei es bastante importante, no solamente en términos etarios, sino a nivel geográfico y a nivel social. Pero si vamos a los votantes jóvenes, creo que uno podría decir que el votante joven de Milei tiene un perfil más bien masculino y de clase media-baja. Y si bien hay mujeres que lo votan, según las encuestas ese porcentaje es muy bajo en comparación al de los hombres. Algo que también se ha visto en quienes apoyan a Milei es un discurso antiprogresista, que además está marcado por un sentimiento antifeminista. Este es un tema que salió en la conversación entre Diego y Mateo. Pero cuando, por ejemplo, Milei habla de las mujeres como habla... Eso ya nos chupa un huevo. ¿Te chupa un huevo? Nos chupa un huevo. A mí me chupa un huevo. Que sea despectivo. Yo ya estoy pensando más mujeres, en mi futuro, estoy pensando más en la económico, plata, no en lo político. Sí. En lo social tampoco, en lo económico. Diego pensaba que su hijo, que un hijo suyo jamás podría votar por un candidato
machista y conservador como es Milei. Y le extraña que su hijo ahora piense así, porque Mateo fue a una secundaria que ellos describen como progre, de clase media. Agarró toda la época de la más alta, de la igualdad de género, del feminismo, hasta en algún momento amigos de él o él mismo hablaban como lenguaje inclusivo, y yo veía que desde el colegio había una bajada que a mí me parecía interesante. Y es curioso porque Mateo, y esto me consta, digamos, él antes, ese discurso, si querés, más feminista o más progresista, digamos, no solamente lo comprendía, sino que además un poco formaba parte de eso. En el 2019 iba a las marchas con mis amigas, esas cosas que son dentro del todo progres, y hoy en día me da cierto rechazo eso. Respecto a si hubo algún motivo que lo haya alejado de ese discurso, de ese movimiento, bueno, él me mencionó un episodio que tuvo lugar en la secundaria, que fue justo en el momento conocido en Argentina como la ola de scratches, ¿no? A varones en redes sociales, digamos. Escrachar es lo que en otros países llaman funar, denunciar públicamente a alguien. Algo que hoy muchos definen como cancelar. Scratches por casos de abuso o de acoso sexual. Bueno, Mateo me contó que uno de sus compañeros, hablamos de un chico de 15 o 16 años, fue acusado y fue cancelado, ¿no? El colegio lo echa a este chico y ni siquiera le da la posibilidad de o defenderse o despedirse de sus compañeros. Yo creo que si en su momento existían los típicos gorilas retrógrados, antifeministas, anti todo eso, hoy se sumó un sector que no era del sector ese, pero que hoy está como medio rechazando todas esas cosas. ¿Cómo así? ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, yo soy una persona que en su momento, quizás la situación de mi ex compañero no lo tomaba con tanta seriedad como hoy, 5 años más tarde, me doy cuenta que fue un acto que fue feo, fue violento y bueno, me genera cierto rechazo y cierto asco. Entonces me parece que hay un montón de personas como yo que como que cambiaron ese chip. Mateo dice que detrás del rechazo que siente hacia estos temas, que llama entre comillas más progres, también hay otras razones. Me da cierto rechazo, porque dejé de juntarme con esa gente, porque quizá la cuarentena en ese sentido como que nos cambió un poco. O sea, muy en línea con lo que contaba Melina Vázquez, aunque el fenómeno es mucho más complejo. Tiendo a pensar que entre sus votantes hay una heterogeneidad de motivos y de razones, al igual que en cualquier electorado de cualquier fuerza política. Se ha dicho mucho que Milei ha capitalizado el voto del hartazgo, de la Argentina enojada con los políticos de siempre, cansada de la inflación y la pobreza que supera el 40%. Pero para Melina hay más que eso. Puedo ver el componente de bronca en algunos casos en el voto, pero me parece que no agota las explicaciones para nada. Dentro de lo que yo veo jóvenes entusiastas, expectantes, que desean que Javier Milei sea presidente de la nación, que imaginan un país en el cual Milei pueda ser presidente de la nación. De hecho, están pensando cómo salir a militar, cómo salir a convencer a otros, cómo sumar votos, porque la expectativa de ellos es ganar en primera vuelta. Y también están sumando fiscales, dice Melina, que son ciudadanos que se inscriben para representar a los distintos partidos políticos en las mesas de votación. ¿No? La expectativa de sumar votos, fiscalizar, que no nos roben votos, ¿no? La idea de cuando vayas a votar, lleva una boleta para que no se acaben las boletas de Milei. En Argentina se vota con listas en papel. Se supone que en cada mesa de votación debe haber suficientes boletas de cada partido. Pero por las dudas, se recomienda a la gente que lleve desde su casa la boleta que quiere votar. Los libertarios están convencidos de que si logran fiscalizar y dejar boletas en cada rincón del país, van a ganar en primera vuelta. Y han hecho un llamado a sus seguidores a apoyarlos en eso. O sea, yo veo entusiasmo y veo expectativa. Y hay que entender también que más allá de la cuestión electoral o más allá de los votos, los jóvenes de Milei son muy importantes para su estructura política, ¿no? Tanto como militantes en la calle, como sobre todo como militantes digitales, ¿no? En redes sociales. Bueno, hablemos un poco de
cómo Milei llega a estos votantes jóvenes. Milei tiene una estrategia muy efectiva en redes sociales, ¿no? Milei creo que fue por lejos el que mejor entendió, el que mejor aprovechó, sobre todo TikTok, ¿no? Que fue la herramienta central para llegar a estos jóvenes de 16 a 25 años. Su cuenta de TikTok tiene casi 1,5 millones de seguidores. Eso es casi 6 veces más de lo que tiene Patricia Bullrich, la otra candidata de derecha, y 18 veces más que el candidato del oficialismo, Sergio Massa. Ya escuchamos a Mateo decir que ve contenido de Milei en TikTok y que le parece muy convincente. Dice que le aparecen publicaciones sobre él todo el tiempo en redes sociales, especialmente en TikTok. Javi, ¿para qué vas a ser presidente? Voy a ser presidente de los argentinos para terminar con la decadencia que llevan más de 100 años. En redes veo todo el tiempo, esto de que el populismo es el cáncer del país, que Perón fue el cáncer del país, que Milei es lo nuevo, que el peso no tiene que existir más, que chavo el Banco Central, que hay que dolarizar todo, que el mercado sin Estado, que, bueno, todas cosas libertarias, supongo. TikTok está lleno de eso, está pero lleno. La primer potencia mundial. ¡Viva la libertad, carajo! Mateo dice que la cantidad de contenido que le aparece llega a ser excesiva. De hecho, yo sigo a un TikToker que es como el community manager de Milei en redes. Está hablando de Iñaki Gutiérrez, un chico de 22 años que ayuda a Milei en su TikTok. Te quiero mostrar uno bueno igual, pero... Javi, ¿qué pensás de las medidas económicas anunciadas por Massa? La verdad, algo absolutamente light, absolutamente berreta, y lo único que hizo... Bueno, Iñaki es un chico que ya militaba en la derecha hace un par de años. Él llega a Milei después de estar con otros candidatos, más que nada de centro-derecha. Él dice que Milei lo termina representando mejor. Y tanto él como Milei han probado una serie de formatos en TikTok. Estamos acá con Javi, que me acaba de enseñar un poco de microeconomía, de teoría del productor. Lo que hace el chabón es preguntarle cosas puntuales muy interesantes y como muy en el eje de todo pibe. Entonces el chabón lo que hace es preguntarle qué pensás sobre, por ejemplo, que Massa hizo tal cosa, como cosas muy generales que si Milei responde de una forma a la defensiva, es como que nos lo tomamos en el sentido como, bueno, mirá, Milei no va a hacer esto, va a hacer todo lo contrario, vamos por él. La manera de pelear contra el adoctrinamiento. Sí, o contra los profesores de cuarta que no saben enseñar nada. Ese es un tipo de video que Milei tiene mucho en su TikTok y con el cual le fue muy bien. Juan, vos entrevistaste también a una persona del equipo de redes de Milei, ¿no? Que hoy en día, en medio de la campaña política en Argentina, son muy identificables, tienen seguidores, participan de la discusión pública. Contanos un poco con quién hablaste. Hablé con Eugenia Rolón, que es una influencer de 21 años. Trabajo en la parte de comunicación y redes de La Libertad Avanza. Ella está colaborando en el equipo de TikTok de Milei junto con Iñaki, que de hecho es su novio. Eugenia se define en Twitter como alguien de derecha y antifeminista. Su imagen de encabezado en Twitter, al menos hasta el cierre de este episodio, es una ilustración donde se ve a Trump, Milei y Bolsonaro con las banderas de sus respectivos países de fondo. La mayor cantidad de seguidores que Javier y Victoria tienen en su TikTok al menos son jóvenes de entre 16 y 24 años. Entonces también era parte de la estrategia llevar las propuestas a esa edad. Entonces teníamos que encontrar la forma de hacer que las propuestas sean entretenidas para el público, para que se quede escuchándolas y de esta forma conozca el plan de gobierno de Javier Milei. Ahora, creo que hay que entender algo importante acá, que es que la estrategia de Milei también se está apoyando en el trabajo de otros influencers de derecha o libertarios que, bueno, recortan las participaciones de Milei o hacen eventos de streaming con invitados. Son cuentas que tienen mucho rebote en YouTube, mismo en Twitter. Y estas cuentas y, bueno, estas personas lo ayudan mucho a Milei y no son parte de su equipo, ¿no? Y Eugenia te dio
digamos, algunas claves que puedan explicar la efectividad de su estrategia, o es esto que nos comentabas, ¿no? Que no solamente son ellos, sino como todo un universo de influencers de derecha? Bueno, Eugenia me habló sobre todo de la importancia de mostrarlo a Milei como es. Yo creo que Javier nunca cambió. De hecho, si te pones a pensar, la sociedad cambió a su ritmo y no él al ritmo de la sociedad. Él ha logrado instaurar un discurso que antes era inaceptable. Él ha logrado que hoy se acepten ciertos conceptos que antes la sociedad rechazaba sin escuchar respuesta en contrario. Uno ve los videos y advierte que Milei también ha moderado un poco su tono, no tanto su contenido, pero sí su tono, y creo que eso también es parte de la estrategia. Y después hablar mucho de las propuestas, ¿no? O sea, el equipo hace mucho hincapié en que Milei gana hablando de las propuestas que él tiene, sobre todo en términos económicos. Y el equipo de Milei está bastante confiado en los resultados de este 22 de octubre. El piso de votos que recibe Milei en las primarias es un piso importante, ¿no? Eso sumado a la transversalidad, tanto geográfica como social, de ese apoyo, lo dejan en un lugar, por lo menos como el favorito, ¿no?, para llegar a la presidencia, si bien el escenario está abierto. Desde entonces Milei ha buscado un perfil un poco menos estridente, ¿no?, sobre todo para contrarrestar estas críticas que se indican como un hombre, bueno, emocionalmente inestable, ¿no?, también por esta cólera que les comentaba que acompaña a Milei desde su comienzo en televisión, y se ha enfocado en estas últimas semanas en venderse como la única oposición real, ¿no?, así lo dice él. Es decir, él está buscando diferenciarse de la otra candidata derecha, que se llama Patricia Bullrich, para quedar o muy cerca de ganar en primera vuelta o accediendo a una segunda vuelta con el candidato del actual gobierno, que es Sergio Massa. ¿Qué crees que ha entendido Milei que otros políticos no? Sobre jóvenes, sobre el descontento de la gente. Yo creo que Milei entendió que la sociedad está mucho más harta y mucho más enojada que lo que pensaba el resto del escenario político, ¿no?, el sistema político. Yo creo que Milei entendió eso muy bien, entendió que con la pandemia hubo mucha gente que se sintió mal, que se sintió dejada de lado por el Estado o por la política, y en definitiva creo que entendió que el país estaba peor de lo que pensaba tanto el gobierno como la oposición, a la cual le tocó gobernar el último periodo presidencial. Creo que Milei entendió muy bien eso y creo que pudo conectar con esa rabia. Y a Juan también le hace sentido algo que dijo recientemente el periodista Carlos Pagni en una conferencia, donde él habla sobre la inestabilidad emocional de Milei, ¿no? Porque Milei es un candidato que, en parte por lo que él ha dicho, tiene una historia familiar bastante turbulenta, ¿no?, una relación muy mala con sus padres, y hemos visto algunas entrevistas de Milei donde él se pone a llorar, por ejemplo, ante periodistas que le habían dado reconocimiento al comienzo de su carrera, ¿no? Entonces este periodista dice que Milei es una persona, un candidato con una necesidad muy grande de reparación. Y él lo que dice también es que estamos ante una sociedad que se siente también muy dejada de lado por la política y por los políticos, ¿no? Y que entonces hay algo de esa demanda de reparación que tiene Milei que conecta muy bien con el sentimiento actual de la sociedad. Volviendo a Diego y Mateo, tú hablaste con ellos después de los resultados. ¿Cómo se tomaron el ascenso de Milei en su casa? Bueno, yo volví a verlos justamente después de las primarias, creo que unos días después. A Mateo lo vi igual, quizás un poquito más eufórico. A Diego se lo veía así un poco más abatido, ¿no? Diego me dijo, y creo que esto es interesante, Diego me dijo que había cambiado su percepción. No soy periodista, pero estoy todo el tiempo en la calle. Antes de las PASO yo pensaba que el que votaba a Milei era un nefasto. ¿Sí? Concretamente, como, viste, gente que no me entra, que no puedo creer que vote, con todos los prejuicios del mundo. Y ahora, como te digo, no, me parece que es algo transversal, que es algo que como no le supimos dar explicaciones, o como yo como padre
quizás en algunas cosas no me supe explicar bien o no fui buen ejemplo en algunas cosas, entiendo de que quizás algún hijo mío piense o vote a Milei, y obviamente no me parece... Pero no es que vos como padre, no es que vos como padre no supiste explicar, es porque los pibes hoy ven lo que pasa. No pero es vos eso. fijate es que hoy se ve un país que está muy mal y que hay un solo candidato que te da 1% de esperanza, y ese 1% de esperanza entre 3 candidatos es todo o nada. Para mí la política es un partido de fútbol. Es así, si jugás mal, te vas. Y si juegas bien, te quedas. Massa, Alberto, Cristina, todos esos jugaron mal, se van a ir. Y es así. Vienen otros nuevos y ya está. Es eso. Pero es esa la política. Es esa la política. Bueno, pero el que viene es uno que le pega al adversario. Y el de hoy le pegó al adversario, le pegó a su compañero, que no le pegó al arquero. Las reglas, el de hoy tampoco respetó las reglas en el COVID, no respetó las reglas nunca. Son todos así, entonces no... Pero ¿viste? Mateo, no es todo lo mismo. Pero es todo lo mismo, es todo lo mismo. No creas que todo lo mismo. Es todo lo mismo. No creas que todo lo mismo. Yo jamás voy a defender, porque ahí está la diferencia entre vos y yo. Yo jamás voy a defender a un político, porque son todos iguales. Vos sí. En todo esto, digamos, ¿no? En todo este debate familiar y en lo que ha pasado antes de las primarias y después, Mateo y Diego han podido encontrar consensos, lugares de encuentro en eso. Pocos. Yo creo que si comparten algo es que no le ponen tanta expectativa al próximo gobierno. Yo pienso que ya sea con Milei, con Bullrich o con Massa, el país no va a levantarse nunca. Y deseo que si Milei llega a estar en el poder, bueno, cumpla con lo que dice, y que por lo menos si no cumple con lo que dice, que lo haga, por más que le salga mal o bien. Eso. No, yo lo que diría es decir, Mateo, los amigos de Mateo en general, todos están pensando en irse. La solución que ellos ven a sus problemas es irse del país. Bueno, ahora que vamos a tener la suerte de disfrutar a Milei, les pediría que no me dejen a mí con Milei y que ellos se vayan, que se queden, viste, que no se vayan y que se queden así, pues lo único que falta, votan a Milei y se van. Mateo efectivamente está planeando irse de Argentina a finales de este año. Esta es una tendencia más bien de clase media acomodada. La idea de Mateo es viajar a Estados Unidos. Una opción es ir a jugar fútbol y estudiar. La otra es buscar trabajo en Miami con un grupo de amigos. En cuanto a las elecciones, está entre votar por Milei o votar nulo. Este episodio fue producido por mí con reportería de Juan Elman. Lo editaron Silvia y Eliezer. Bruno Celsa hizo la verificación de datos. La mezcla, el diseño de sonido y la música son de Elías González. El resto del equipo de El Hilo incluye a Mariana Zúñiga, Nausica Palomeque, Analía Llorente, Samantha Proaño, Paola Leán, Juan David Naranjo Navarro, Elsa Liliana Ulloa, Natalia Ramírez y Desiree Yepes. Daniel Alarcón es nuestro director editorial y Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Estudios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios. Si valoras el periodismo independiente y riguroso sobre América Latina, te invitamos a unirte a nuestras membresías. Al donar, estarás contribuyendo directamente a que El Hilo siga reportando sobre nuestra región. Visita elhilo.audio/apóyanos. También puedes seguirnos en redes sociales, recomendar nuestros episodios y suscribirte al boletín de correo. Yo soy Daniela Cruzat. Gracias por escuchar.